Vamos a comenzar, entonces ya estamos grabando, así que muy buenos días a todos, mucho gusto de verlos. En la última clase nosotros estuvimos viendo un video, leímos también una historia, ¿cierto?, del señor Smith y los libros. Y hoy día vamos a conocer un libro muy entretenido, que yo sé que ustedes en el fondo conocen, pero no saben que toda esa historia solamente forman un solo libro. Hoy día vamos a conocer el libro de las 1001 noches, ¿ya? ¿Quién conoce el libro de las 1001 noches? ¿Lo han escuchado alguna vez el libro de las 1001 noches? Profesora, Yo lo he escuchado. él es que está hablando por el chat, porque tiene el micrófono malo, por eso. Ah, ya, gracias por avisarme. Pero ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Si hacemos una pregunta, entonces le vamos a leer, vamos a leer el chat. Sí. Yo les voy a contar entonces de que Sí, tía. el libro Las 1001 noches es un libro que viene de Arabia, ¿cierto? De los árabes. Y en los árabes ellos tienen sultanes. Entonces cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, pero mucho tiempo atrás, había un gran sultán. Y este sultán estaba casado con su sultana, ¿cierto? Con su señora, y la señora lo había engañado. Entonces él, muy enojado, obviamente se separó de la señora y él empezó a casarse todos los días con una mujer distinta. Y entonces, ¿qué hacía? Él, como sultán, se casaba con una mujer, pasaba la noche y al otro día las mataba, les cortaba la cabeza. Así era. Y todas las noches, hasta que un día, bueno, se estaban acabando todas las mujeres jóvenes, y hasta que un día le tocó a Cherezada. Cherezada, entonces, le tocó casarse con el sultán. Se casó con el sultán y cuando llegó la noche, Cherezada fue muy astuta. ¿Qué es lo que hizo ella? Lo que hizo ella, no, ella empezó a contarle una historia en la noche, como un cuento, le empezó a contar un cuento. Pero cuando el sultán estaba escuchándola súper entretenida de que aquí y allá, y de repente, amanecía y ella no había terminado de contar, pues faltaba el fin de la historia. Entonces, como el sultán quería saber cuál era el fin de la historia, no la mató, porque quería saber el final, ¿cierto? Entonces, la Sherezade después en el día se salvó, no la mataron, no le cortaron la cabeza, ¿cierto? Y ella hizo todo lo que hace en el día, hizo su almuerzo, comió, se bañó, hizo todo, y después de nuevo llegó la noche. Entonces el sultán le dijo, cuéntame el final de la historia. Y ella le contaba el final, pero cuando estaba contando el final, ella le agregaba como un personaje nuevo y le empezaba a contar de que ese personaje tenía otra historia y lo dejaba de nuevo a la mitad y de nuevo no le contaba el fin. Entonces el sultán de nuevo quería saber el fin de la historia. Y así pasaron ¿cuántas noches? ¿Cuántas noches pasaron? Muchas. 1001 noches. Por eso se llama así el libro. Es decir, que Sherazade fue tan inteligente de que todas las noches le iba contando el fin de la historia, pero empezaba a contar una nueva y siempre lo dejaba intrigado y el sultán quería saber el fin y no la podía matar nunca. Entonces así pasaron 1001 noches. Y 1001 noches es mucho más que un año, porque ¿cuántos días tiene un año? 365 días. 365, por lo tanto, en 1001 noches ya teníamos 3 años, más de 3 años, casi 4 años, ¿cierto? Así que era más de 3 años. Entonces el sultán después ya se enamoró de la Sherazade, así que nunca le cortó la cabeza como pretendía, pero hasta que Sherazade no le empezó a contar en los cuentos, ¿cierto? Él se casaba todas las noches con una y al otro día le cortaba la cabeza. Esa es la historia de las 1001 noches. Y hubo un señor, ¿cierto?, que empezó a juntar todas estas historias y así formó un gran libro. Y dentro de esa historia está Ali Baba y los 40 ladrones, está Aladino y la lámpara maravillosa, están muchas fábulas que tienen que ver, por ejemplo, el león y el ratón, la del burro. Oh, hay muchas historias que ustedes las conocen porque están en los libros y ustedes no saben de que esos son cuentos que pertenecen a las 1001 noches.
¿Sabían eso o no? ¿No? Bueno, los que tienen el libro lo van a abrir en la página número 16, donde ahí nos cuentan un poco la historia de las 1001 noches. Yo quiero que nos vamos a dar cuenta de cómo era el país, de cómo se llamaba el sultán, ¿cierto? De la historia que yo les acabo de contar. Dice así, página 16 de su libro. Un viaje a través de las 1001 noches. El sultán Shahriar, tras ser traicionado por la sultana, decidió casarse con una joven cada día y reemplazarla a la mañana siguiente, hasta que le tocó el turno a Sherezade, una astuta muchacha que no pretendía acabar como las anteriores. Ella tenía un plan. Le contaría una historia tan larga y tan interesante que el sultán no querría dejar de escucharla. Y ahí en los dibujos vemos al sultán, que dice que el sultán es un monarca o gobernador árabe, y Sherezade, que es el personaje que relata los cuentos de las 1001 noches. Dice, el camino de las 1001 noches. La idea anterior es la que le da forma a las 1001 noches, la gigantesca recopilación de cuentos árabes que ha dado la vuelta al mundo y que tiene una estructura poco tradicional, porque esta no es una novela, sino un conjunto de historias que fueron pasadas al papel por diversos traductores, recopiladores y escritores en distintos momentos. Por lo tanto, es el resultado de siglos de escritura. El Ganchigar es el principal recopilador de las 1001 noches. Hacia el siglo IX, las historias de Aladino y Alí Baba fueron incluidas en el texto por el escritor francés Anthony Galland en el siglo XVIII, tras haberlas escuchado por los lugares donde viajaban. ¿De dónde vienen estas historias? Las historias que los mayores contaban a los niños terminaron plasmándose en el papel gracias al trabajo del Ganchigar y de otros escritores que tradujeron esos cuentos llegados desde Persia, actual Irán, Irak, Afganistán, Tayikistán o Uzbekistán. Una vez convertidos en tinta, esas historias que habían pasado de generación en generación en forma oral se quedaron para siempre en las bibliotecas del mundo y en el siglo XIX llegaron a Occidente con mucho éxito. La historia principal es la de el rey Shahriar y su hermano el rey Shaxamán. Este primer relato sirve como cuento de introducción a las 1001 noches. No solo se narra la historia de estos hermanos, sino que dentro de esa historia está el personaje de Sherezade. Es una estructura similar a la de los matrioscas, un cuento dentro de otro cuento. Miren, y ahí hay un dibujo de esa muñeca que le dicen matrioska porque es una muñeca chiquitita que está dentro de otra muñeca y de otra muñeca y así se van encajando. Dice así, esta historia del rey Shahriar dura 1001 noches y cada una de ellas se puede entender como un capítulo. Sherezade va uniendo historias de manera interminable para que Shahriar no la decapite. Decapitar es cortar la cabeza, ¿cierto? Siempre hay un cuento para el sultán, que no puede matar a Sherezade porque quiere saber el final de la historia. Tras 1001 noches y cientos de cuentos, el sultán se enamora de ella y le perdona la vida. Esta es la historia principal de las 1001 noches, dentro de la cual se encuentran todos los cuentos que componen esta enorme recopilación de cuentos árabes. ¿Ven que era lo que yo les había contado? Qué entretenido, ¿cierto? Cuando uno escucha de qué se trata un libro tan interesante como este, como que dan ganas de leerlo, porque como va a tener tantos cuentos y son cuentos cortitos, claro que dan ganas de leerlos. ¿Se imaginan tener un cuento para 1000 días? Sería fabuloso, o sea, para 1000 noches, perdón. ¿Alguien? Buenos días. Dígame. ¿Quién me habla? A ver, Héctor me dice tía. Héctor, ¿quieres decirnos algo? Escríbeme en el chat y yo te leo. Ah, sí, sale de una novela turca. Sí, pero ahí Héctor están ocupando solamente el nombre, ¿ya? Pero la Sherezade de verdad es de las 1001 noches,
donde aquí, bueno, la teleserie parece que también se llamaba algo de Mil y una noche, no sé cómo se llamaba la teleserie, pero era parecida. Bueno, si damos vuelta a la hoja, tenemos uno de los cuentos de las Mil y una noche. El primer cuento que tenemos ahí es el de Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Ya? Entonces vamos a leer todos juntos un poquitito nomás porque está muy larga. Oh, tiene como 5 hojas. Y vamos a ver un corto, si es que alcanzamos, si no lo vemos mañana. Vamos a ver un corto de Ali Baba, ¿les parece? Cuando vamos a leer cualquier historia, ustedes tienen que fijarse en qué. Primero, ¿quiénes son los personajes? Los personajes. Vamos a buscar quiénes son los personajes principales y quiénes son los personajes secundarios. También tenemos que fijarnos muy bien dónde transcurre la historia. Eso es muy importante, saber dónde transcurre la historia. Y se recuerdan que yo les decía que todos los cuentos y toda la historia tienen un inicio, un desarrollo donde se produce el conflicto o problema y un final. Entonces vamos a leer hoy, porque el tiempo es muy corto, vamos a leer solamente el principio de este cuento que se llama Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí, niños? Muy bien. Mucha atención entonces y sigamos la lectura. Dice, en una antigua ciudad de Persia vivían 2 hermanos, Qasim y Ali Baba. Su padre murió cuando ellos estaban saliendo de la primera juventud y dejó muy pocos bienes. Qasim, el mayor, entró en relaciones con una viuda rica y transcurridos algunos meses se casó con ella. Con el dinero de la viuda abrió una tienda y puesto que era hábil y los tiempos de escasez le habían despertado el entendimiento, vio prosperar su comercio muy deprisa, tanto que al cabo de unos años pudo llamarse rico. Ya, a ver, primera pregunta. Hasta ahí es un pedacito corto. ¿Dónde transcurre la historia? Levante la manito y me contestan. ¿Dónde transcurre la historia? En la antigua ciudad de Persia. Muy bien, Vicente, en la antigua ciudad de Persia. Y ahora, ¿quiénes son los dos personajes que la Catalina levantó la mano? Catalina, ¿tú me podrías contestar? ¿Quiénes son los dos personajes que nombran aquí la Catalina Hojas? Qasim y Ali Baba. Qasim y Ali Baba. ¿Y qué eran ellos? Hermanos. Eran hermanos. Entonces, esta es la historia de 2 hermanos, de Qasim y Ali Baba. ¿Quién era el hermano mayor? A ver, la otra Qasim. Catalina. Qasim era el hermano mayor, muy bien. ¿Y quién era el menor? ¿El Christopher? Ali Baba. Ali Baba. Ali Baba era el menor. Ya. Y Qasim se casó con una mujer viuda, ¿cierto? Y se puso a ser negociante y al cabo de unos años se convirtió en un hombre rico, ¿cierto? Sigamos leyendo entonces, vayan poniendo atención que yo voy a hacer preguntas. Dice así, Ali Baba también se casó, pero tuvo menos suerte. Se puso al servicio de un leñador, por lo que se pasaba la mayor parte del día en el bosque, hacha en mano, cortando y cortando sin un minuto de sosiego. Hecha una buena provisión, se iba de vuelta a la ciudad, transportando su leña en los 3 asnos que pertenecían a su amo. Un día, mientras cargaba su leña sobre el lomo de los animales, divisó una enorme columna de polvo, producida por un grupo de hombres a caballo que venían hacia donde él se encontraba. Temeroso de un mal encuentro, Ali Baba escondió el hacha, trepó a un árbol muy frondoso y se ocultó lo mejor que pudo entre el follaje, dejando que pasaran sin verlo. Los hombres se detuvieron y se apearon muy cerca de él, justo frente a una roca enorme,
que estaba recostada contra un pequeño cerro cubierto de maleza. Todos eran robustos, vestían buenas ropas y estaban armados hasta los dientes. Alí Baba no dudó ya de que fueran ladrones. Los contó y eran 40. Ya. El hermano de Alí Baba se casó con una viuda, ¿cierto? Fue comerciante y se convirtió en rico. Y Alí Baba, ¿qué pasó con Alí Baba? Levanten la mano. leñador! ¡Tuvo la misma suerte! No, si hablan todos al mismo tiempo no puedo. Da uno. A ver. Ever. ¿Quieres contestar, Ever? Ever. ¿Estás poniendo atención? Ever, a ver, abre tu micrófono. Cuéntame. ¿Se casó Alí Baba o no se casó? Sí se casó. Sí, se casó, muy bien. ¿Y se casó con una mujer que tenía dinero o no tenía dinero? Creo que sí. ¿Tenía dinero? A ver, ayudemos a Ever. Héctor. Héctor. Es Marcos. Estoy con el computador que me regaló mi papá. ¿Ya? Mi papá se llama Ever. Ay, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuánto? Marcos. Tía, lo siento. Marcos. Ya. Es que tienes que poner el nombre porque si Estaba no llamando a mi mamá y me Ya. ¿Quién más quería contestar? Héctor, tú tienes la mano levantada. Héctor. Héctor, ¿Qué pasó con Alí Baba? escribió por el chat. Ah, escribió por el chat. Sí, dice así. Bueno, Héctor, ¿en qué trabajaba Alí Baba? A ver, esperemos que Héctor nos pueda escribir, ¿ya? Héctor, escríbenos cuál era el trabajo de Alí Baba. ¿Me escuchan, niños? Chicos. Niños.